¿Acaso estás cansado o cansada de siempre perder en Skywars, PvP o Bedwars? Pues no te preocupes, porque para eso estoy yo. El día de hoy te voy a enseñar algunos tips para que puedas mejorar en estas diferentes modalidades. Sin más que decir, dentro vídeo. ¡Siu! Chicos y chicas, en primer lugar es muy importante este paso, es la configuración. Es muy importante que creen sus propios controles o que busquen guiarse sobre un youtuber o streamer, como ustedes prefieran. En mi caso, la sensibilidad la tengo en 40 y ya el resto lo tengo en default. Es bastante importante también el campo de visión. Yo lo uso en Quake Pro ya que me gusta que se vea todo y también se ve mejor en los videos, pero recomiendo bastante entre 100 y 60, porque así al ser la mira, o sea, hacer la visión, el campo de visión un poco más pequeño, es más fácil apuntar al objeto. Por ejemplo, miren acá. ¿Dónde era? No, acá. Control, no, ya. Ajá, acá. Por ejemplo, acá, ven, es más fácil apuntar a este bloque sobre que apuntar a este tamañito, ¿ven? Y bueno, ya sí, ese sería el paso número uno, tip número uno. Vamos con el 2, que es bastante importante también. Ok, en segundo lugar tenemos el orden de los ítems. ¿Y por qué les digo esto? Es muy, pero que muy importante tener un orden ya preestablecido. Así nos los podemos memorizar y se nos haría más fácil al momento de PvPear. Y es mucho mejor si tenéis un mouse con botones extra, ya que pueden seleccionarlo más rápidamente y ya saben dónde está cada ítem. Pero en mi caso, mi orden es así: la espada en la primera caja, en la segunda la lava, en la tercera los bloques, en la cuarta la manzana dorada y en la última el arco y flecha. Y en las que quedan, bueno, lo que agarre, ¿no? Pero ¿y por qué les digo esto? Porque si te van a tumbar, por ejemplo, si te van a tumbar, necesitas los bloques, ¿no? Y si lo tienes por acá lejos, no te da tiempo a agarrarlo, ¿no? En cambio, si yo lo tengo acá, cerquita, en un lugar que siempre lo pongo en el mismo lugar, o sea, preestablecido, es más fácil, como que pensar, o sea, la acción es más rápida. Por ejemplo, me tumban, ¡pam! Tapé, ¿entiendes? Y también si vas a hacer un puente, vas corriendo, ¡ay! ¡Pam! Lo pones rápido y te pones a hacer tu puente. Y bueno, tercer tip. Ok, en tercer lugar tenemos saber hacer puentes. Es muy importante saber hacer puentes en modalidades como Bedwars y Skywars, ¿no? ¿Qué es lo que les recomiendo? Es adaptarse a un puente que sea fácil. Por ejemplo, siempre es bueno comenzar por Fast Bridge, que es complicado de sincronizar, pero una vez que le agarras el truco ya es muy fácil, que sería alternando los clics con los shift de esta forma. Igualmente ahorita no me está saliendo, pero aquí arribita dejamos más a fondo en un video de cómo hacer Fast Bridge, así que dale clic, así aprendes a hacer puentecitos, papá. Y si me preguntan a mí cuál es mi puente favorito, sería este puente en escalera de Godbridge. Sería de esta forma, con de lado a lado, pues. Y lo uso demasiado, se me facilita bastante, pero es uno de los más complicados. Así que no les recomiendo comenzar por eso. Pero bueno, sí, es muy importante los puentes, ya que nos brindan mucha agilidad en el campo de batalla. Siguiente tip. Ok, como cuarto pro tip tenemos agregar ítems al momento de la batalla.
Unos ejemplos de esto podría ser la lava, que la quitas y la pones rápido y sigues peleando mientras que el enemigo está muy mal porque se está quemando, ¿no? Y está perdiendo más vida. También tenemos la caña, que gasta la armadura, y el arco y flecha, que bueno, nos ayuda cuando están lejos, ¡pam!, pegarle y quitarle vida y así, o tumbarlos. Es muy importante agregar estos diferentes ítems, ya que por ejemplo yo lo tengo acá y él me está pegando, ¿no? Y si en algún momento, por ejemplo en el arco, si en algún momento él se me aleja y ya no le llego con la espada, le pego un arcazo y seguimos, y tan, arcazo y plan, pam, pam, seguimos, y así. No sé si me entienden, pero esto es muy, pero que muy bueno para los que practican PvP. Así que sin más que decir, siguiente y último pro tip. Como último tip, pero no menos importante, tenemos saber cómo batallar o cómo usar la mira. Aquí les va el trucazo. Digamos que este es el enemigo, ¿no? Un error muy pero muy común al momento de pelear es que las personas se acercan a los bordes de la isla, ¿no? Eso está muy mal. O que piensas que así lo vas a agarrar mejor, no. Si aquí tienes más campo, más piso, quédate ahí. Porque así si él te agarra un combo o te echa para atrás, vas a seguir en pie. En cambio, si te acercas acá, él solamente te va a tumbar y ya hasta ahí llegó la partida. Entonces, eso es un truco muy bueno. ¿Y cuál es el truco de la mira? Muchas personas cometen el error de que al pelear mantienen el clic así, van peleando con él y se quedan así peleando en recto. O sea, los dos se pegan la misma cantidad de hits y se quedan ahí peleando rectas hasta ver quién deja más lejos al otro, así. Pero eso está mal, no pelees recto. En vez de usar solo la W, intenta utilizar la A y la D junto a la W, así vas a ir de lado, así en diagonal. Y esto te va a ayudar a saber, o sea, a pegarle así como que seguido y hacer un combo más fácil, porque tú vas a saber dónde va a estar él, pero le va a ser más complicado pegarte, ya que va a estar rebotando con tus golpes intentando apuntarte y va a ser más complicado para él. En cambio para ti, tan. Igualmente, aquí les dejo un clip para que vean cómo se utiliza esto en Skywars, Bedwars o PvP. Vamos, let's go. Y bueno, chicas y chicos, con esto podemos terminar el video. Espero que les haya gustado mucho y no se olviden que todos estos tips que les he dado el día de hoy se aprenden con práctica. Si quieren ser mejor, practiquen. Obviamente no dejen los estudios al lado, ese es su futuro. Y bueno, sin más que decir, chao chao. No olvides suscribirte, papu.